El mundo se había vuelto muy extraño. Incluso el hotel parecía distinto, como si se hubieran movido ligeramente todos los muebles. En su ausencia, habían corrido el mostrador de recepción medio metro hacia adelante, lo que hacía parecer más pequeño el vestíbulo. Habían ajustado las luces, de modo que siempre eran demasiado tenues o demasiado brillantes. Algo no encajaba. Ya no era como antes. Todo había cambiado. Sin embargo, ¿cómo no iba a cambiar todo si ella ya no estaba con nosotros? Él nunca se había alojado solo aquí antes. Su mujer siempre había estado a su lado, esperando a su izquierda mientras él hacía la inscripción en el hotel, observando con aprobación silenciosa mientras él firmaba el registro, apretándole el brazo mientras él escribía señor y señora, como hizo aquella primera noche cuando llegaron para disfrutar su luna de miel. Su mujer había repetido aquel pequeño gesto tan íntimo en su retorno anual a partir de entonces, dejándole saber, a su manera callada, que no iba a tomarse a la ligera ese matrimonio. Esa unión de los diversos aspectos de ambos bajo un mismo nombre. Se tenían el uno al otro, y nunca lo había lamentado, y nunca se cansaría de esa relación. Pero ahora ya no había ninguna señora, solo un señor. Observó la joven recepcionista que estaba detrás del mostrador. No la había visto antes, por lo que supuso que sería nueva. Allí siempre se encontraba con empleados nuevos, pero en el pasado aún quedaban algunos de los antiguos para transmitirles una agradable sensación de familiaridad cuando se alojaban en el hotel. Ahora, mientras le preparaban la llave electrónica y pasaban su tarjeta de crédito, se tomó algo de tiempo para fijarse en los rostros de los empleados y no reconoció a ninguno, ni siquiera al conserje, que era el mismo. Al parecer, el tránsito de su esposa a la otra vida lo había cambiado todo. Su muerte había inclinado el mundo sobre su eje, desplazando los muebles, las lámparas e incluso la gente. Habían muerto con ella y todo había sustituido en silencio, sin una sola objeción. Pero él no la había sustituido por otra, y nunca lo haría. Se agachó para alcanzar su bolsa y sintió de nuevo una fuerte punzada. El impacto fue tan agudo y tan brutal que lo dejó sin aliento y tuvo que apoyarse un momento en el mostrador de la recepción. La joven recepcionista le preguntó si se encontraba bien y él mintió y le respondió que sí. Luego un botón se ofreció a llevarle la bolsa de la habitación, dejándolo con una vaga sensación de vergüenza por no poder desempeñar ni siquiera esa sencilla tarea por su cuenta. Llevar una pequeña bolsa de piel desde la recepción hasta el ascensor y desde el ascensor hasta la habitación. Sabía que nadie lo miraba y que a nadie le importaba, que este era el trabajo del botones, pero lo angustiaba haber perdido la facultad de decidir. Aunque hubiera querido hacerlo, él no podría haber llevado la bolsa, no en aquel momento. Le dolía todo el cuerpo y cada uno de sus movimientos le ponía en manifiesto su debilidad. A veces se imaginaba que sus entrañas eran como una colmena llena de celdillas rotas y podridas, una frágil estructura que se desintegra totalmente si la sometían a presión. Estaba llegando el final de su vida y su cuerpo se encontraba en un estado de declive terminal. Acarició la tarjeta llave en el ascensor mientras subía y se fijó en el número de la habitación anotado en la funda de papel. Se había alojado en esa misma habitación muchísimas veces, pero siempre con su esposa, y recordó una vez más lo solo que estaba sin ella. Sin embargo, no había querido pasar este aniversario de boda, el primero desde su muerte, en la casa que habían compartido. Quiso hacer lo que siempre habían hecho, a fin de conmemorar su matrimonio y honrarla a ella, por lo que llamó al hotel y reservó la suite que le resultaba tan familiar. Tras un breve forcejeo con la cerradura electrónica, ¿qué tenían de malo las llaves metálicas?, se preguntó.
para que fuera preciso sustituirlos por trozos de plástico tan desagradables. Entró a la habitación. Todo estaba limpio y ordenado, anónimo, sin llegar a ser impersonal. Siempre le habían gustado las habitaciones de hotel y apreciaba la posibilidad de imponerles elementos de su personalidad mediante actos tan sencillos como colocar un libro en la mesita de noche o dejar los zapatos al pie de la cama. Había una butaca en un rincón, junto a la ventana. Se hundió en ella y cerró los ojos. La cama lo había tentado, pero temía que si se tendía en ella, quizás no sería capaz de levantarse de nuevo. El viaje lo había dejado exhausto. Se trataba de su primer trayecto en avión desde la muerte de su mujer y había olvidado lo engorroso que resultaba ahora volar. Era lo suficientemente viejo para recordar una época en la que no siempre fue así, cuando los vuelos aún conservaban un toque de glamour y emoción. En el viaje de ida había cenado la comida envasada del avión y todo lo que comió y bebió le supo a cartón y a plástico. Vivía en un mundo compuesto de cosas desechables: los vasos, los platos, los matrimonios y personas. Debió haberse dormido porque cuando abrió los ojos, la luz era distinta y él tenía un gusto amargo en la boca. Miró su reloj de pulsera y le sorprendió comprobar que había pasado 1 hora. Además, se fijó que había una bolsa en un rincón. Quizá traía por unos botones mientras él dormía, pero esa bolsa no era suya. Maldijo en silencio al muchacho. ¿Acaso era tan difícil subir la maleta correcta? Ni siquiera había muchos clientes en el vestíbulo cuando se registró en el hotel. Se levantó y se acercó al objeto en cuestión. Era una maleta roja, cerrada, que reposaba sobre la mesita junto al armario. Se le ocurrió que quizá no la había visto al entrar en la habitación. Cansado por el viaje, puede que ya estuviera allí antes. La examinó. Estaba cerrada con llave y tenía un pañuelo verde atado en el asa para ayudar a distinguirla entre maletas similares en las cintas de equipajes de los aeropuertos. No llevaba ningún nombre escrito, aunque el asa estaba un poco pegajosa, donde se habían arrancado la etiqueta de la compañía aérea. Echó un vistazo a la papelera, pero estaba vacía y ni siquiera pudo valerse de una etiqueta desechada para identificar al propietario. Y sin embargo la maleta le resultaba extrañamente familiar. El teléfono del baño le quedaba más cerca que el del otro lado de la cama. Decidió usar el baño, pero antes volvió a inspeccionar la maleta. Sintió una punzada de miedo. Este era el gran hotel de una gran ciudad americana. Así pues, ¿no sería posible que alguien hubiera abandonado deliberadamente la maleta en una de sus habitaciones? Se preguntó si no podría encontrarse de pronto en el epicentro de una devastadora explosión terrorista. No imaginó su cuerpo desintegrándose ni vaporizándose, sino estallando en un sinfín de pedazos como una estatua de porcelana estrellada contra el suelo de una piedra. Visualizó sus fragmentos esparcidos entre los escombros de la suite. Una parte de la mejilla aquí, un ojo, aún parpadeante. Allí, el dolor lo había vuelto quebradizo. Había aparecido grietas en su ser. ¿Las bombas aún hacían tic-tac? No estaba seguro. Supuso que algunas, las más anticuadas quizás, probablemente sí, al igual que había confiado en su despertador de cuerda para que lo despertara aquella mañana. Cuando tenía que coger un avión o llegar a tiempo a una reunión, vivía atemorizado por los cortes de luz. Quizás solo serviría una bomba de relojería, con una llave en la parte posterior, cuando el fracaso no era una opción. Se acercó con cuidado a la maleta. Se inclinó para verla mejor y escuchó
conteniendo el aliento para que su respiración entrecortada no tapara ningún sonido revelador. No oyó nada y se sintió estúpido al instante. No era una maleta extraviada. Llamaría a la recepción y pediría que se la llevaran. Entró en el baño, accionó el interruptor y se detuvo justo antes de descolgar el teléfono. Había toda una serie de cosméticos y artículos de aseo alineados cuidadosamente junto al lavabo, además de un cepillo, un peine y un pequeño neceser. Vio cremas hidratantes y lápices de labios, y en el cubículo de la ducha un frasco de champú de manzana verde junto a uno de acondicionador de jojoba. En el cepillo descubrió unos cuantos cabellos rubios. Le habían asignado una habitación ocupada en la que se alojaba temporalmente una mujer. Sintió rabia y vergüenza, tanto por ella como por sí mismo. ¿Cómo habría reaccionado esa mujer si al volver a su suite hubiera encontrado a un anciano dormitando en una butaca junto a su cama? ¿Habría gritado? Pensó que la impresión de ver una mujer gritándole en un dormitorio desconocido podría haber bastado para precipitar su muerte, y se sintió momentáneamente agradecido de que las cosas no hubieran llegado a tales extremos. Ya había empezado a redactar una diatriba mental cuando oyó que se abría la puerta de la habitación y vio entrar a una mujer. Llevaba un sombrero rojo y un impermeable color crema. Se desembrazó de ambos de espaldas a él y los dejó sobre la cama, junto a dos bolsas de un par de elegantes boutiques. Se había recogido el pelo rubio con una cola suelta, sujeta con un pasador de cuero. Ahora que la mujer se había quitado el abrigo, pudo ver su jersey amarillo limón y una falda blanca, sus piernas desnudas y sus pies calzados con sandalias marrones. Entonces la mujer se volvió y lo miró de frente. Él no se movió, sintió que sus labios formaban una palabra y pronunció su nombre, pero ella no lo oyó. No, pensó, esto es imposible, no puede ser. Era ella, y sin embargo, no lo era. No estaba contemplando el rostro de mujer que había muerto hace apenas un año, con las facciones ajadas por la edad y los estragos de la enfermedad que se la habían llevado. El pelo gris y ralo, cuerpo pequeño, como el de un pajarito, encogido durante los meses finales, sino el rostro de otra mujer que había vivido con el mismo nombre en el pasado. Esta mujer era tal y como había sido tiempo atrás, tal y como había sido antes de que nacieran los hijos de ambos. Esta era su amada de joven, quizás a los 30, pero no más, y mientras la contemplaba, se asombró de su belleza. Siempre la había querido y le había parecido hermosa inclusive hasta el final. Pero ni las fotografías ni los recuerdos hacían justicia a la muchacha que lo cautivó nada más de conocerla, y por la que sintió algo que nunca había sentido antes, ni sentiría después por ninguna otra mujer. La mujer se acercó. Él volvió a pronunciar su nombre, pero no recibió respuesta. Cuando ella llegó al baño, él se hizo a un lado para dejarla pasar y salió a la habitación dando unos pasitos cortos, como si bailara. Entonces se acercó a la puerta y oyó como ella se iba quitando la ropa, y pensé en su estupefacción. No dudó en alejarse para respetar su intimidad, tarareando una canción, como siempre que estaba confuso y distraído. Durante la hora escasa en la que había estado durmiendo, el mundo parecía haber cambiado una vez más, pero él ya no sabía cuál era su lugar en él. Oyó el ruido de la cisterna al vaciarse y ella salió del baño, tarareando la misma canción. No puede verme, pensó él. No puede verme, pero ¿puede oírme de alguna forma? No le había respondido cuando la llamó por su nombre y sin embargo, ahí estaba,
compartiendo una canción con él. Puede que no fuera más que una coincidencia. Después de todo, era una de las canciones favoritas de ambos, y quizás no debiera sorprenderle que, cuando estaba sola y relajada, la tarareara suavemente. Lo cierto es que nunca la había visto sola. Puede que alguna vez ella no hubiera sido consciente de su presencia, lo que a él le había permitido observar cómo desempeñaba con naturalidad ciertas rutinas cotidianas. Pero tales ocasiones eran siempre breves, y el hechizo se rompía al descubrir en ella su presencia, o al creer él que había asuntos más importantes de los que ocuparse. Pero ¿eran realmente tan esenciales? Después de la muerte de su esposa, él había renunciado a una docena, no a un centenar, a un millar de aquellos asuntos, por disfrutar de solo un minuto más con ella. Es lo que suele suceder cuando ves las cosas en retrospectiva, supuso. Te vuelves más sensato, pero entonces ya es demasiado tarde. Nada de esto venía ahora al caso. Lo verdaderamente importante era que venía su esposa tal y como había sido antes, la mujer que ahora no podía ser, pero que de cierto modo era. Sopesó alguna de las posibilidades, quizás soñaba despierto o sufría alucinaciones provocadas por el cansancio y el viaje, pero había percibido su olor cuando ella pasó por su lado y ahora la oía cantar, y sus pasos dejaban huellas en la gruesa moqueta que permanecían visibles durante un instante antes de que las fibras recobraran su forma inicial. Quiero tocarte, pensó. Quiero sentir tu piel junto a la mía. Ella abrió la maleta y empezó a sacar la ropa. Colgó las blusas y vestidos en el armario y usó el cajón de la derecha para su ropa interior, tal como lo hacía en casa. Ahora estaba tan cerca de ella que podía oírla respirar. Volvió a pronunciar su nombre, una vez más, echándole el aliento en la nuca, y le pareció que, por un instante, ella se confundía al tararear la canción y olvidaba parte de la estrofa. Él susurró de nuevo, y ella dejó de tararear. Miró hacia atrás, con expresión vacilante, y su mirada lo atravesó sin verlo. Él alargó la mano y, al rozarle suavemente la piel de la cara con los dedos, notó que estaba caliente. Era una presencia viva en la habitación. Ella se estremeció y se tocó la mejilla con la punta de los dedos, como si se quitara una telaraña. Se le ocurrieron varios pensamientos casi simultáneos. El primero fue: no volveré a hablar y tampoco le tocaré. No quiero ver esa expresión en su rostro. Quiero verla como tantas veces la vi en vida. Quiero formar parte de su existencia y mantenerme alejado de ella por un tiempo. No entiendo qué es lo que sucede, pero espero que se acabe. El segundo pensamiento fue: si ella es tan real, entonces, ¿qué soy yo? Me he vuelto incorpóreo. Cuando la vi por primera vez, creí que era un fantasma. Pero si ahora parece que soy yo, el que ya no es el mismo de antes. Sin embargo, siento como me late el corazón. Oigo mis carraspeos y soy consciente de mi dolor. El tercer pensamiento fue: ¿por qué está sola? Siempre había llegado junto a él para celebrar su aniversario en aquel hotel. Era su hotel favorito y siempre pedía en esa habitación porque era la misma en la que se había alojado aquella en la primera noche. No importaba la decoración que hubiera o si la habían cambiado a lo largo de los años o que la suite fuera en realidad idéntica a la otra de docenas de habitaciones en el hotel. No, lo importante era el número de la puerta y los recuerdos de dicho número que les evocaba nada más al verlo. Era la emoción de volver. ¿Cómo lo habría descrito ella una vez? Es la escena del crimen, con aquella risa natural, tan suya, la misma que siempre le hacía al querer llevársela a la cama. En las escasas ocasiones en que la habitación no estuvo disponible, un levísimo atisbo de decepción ensombreció el placer de ambos. Ahora la veía en la habitación, pero sin él.
¿No debería estar él también ahí? ¿No debería ver su yo más joven con ella y observar cómo se movían el uno alrededor del otro? Él descansando mientras ella se duchaba, él leyendo mientras ella se vestía, y él, y de hecho siempre era él, dando pataditas de impaciencia mientras ella se daba los toques finales a su peinado o a su atuendo. Los invadió una sensación de mareo y su propia identidad empezó a desmoronarse como un montón de ladrillos viejos bajo el mazo del albañil. Se le ocurrió la posibilidad de que, de algún modo, hubiera soñado toda una vida, hubiera creado una existencia carente de base real. Se despertaría y descubriría que estaba de nuevo en la casa de sus padres, durmiendo en su estrecha cama, y se tendría que ir al colegio y jugar baloncesto después de hacer los deberes cuando empezara a oscurecer. No, eso era real, y yo soy real. Soy viejo y me estoy muriendo, pero no permitiré que me arrebaten los recuerdos que he guardado de ella sin presentar batalla. Sola, ha venido sola aquí, o sola, por ahora. ¿Estaría esperando a alguien? ¿A un amante? ¿A un hombre al que él le resultara familiar o desconocido? ¿Lo habría traicionado a ella alguna vez en esa habitación? ¿En su habitación? Esa era la posibilidad que resultaba aún más desolada que la de que ella no hubiera llegado a existir. Dio un paso atrás y el dolor que sentía aumentó. Quedaría agarrarla de los brazos y exigirle una explicación. Ahora no, pensó. No cuando he llegado al final, cuando lo único que espero es reunirme al final con ella. O si no hay nada más en ella, de este mundo, perderme en un vacío en el que no haya dolor, en el que su pérdida ya no pueda sentirse, solo disolverse, en eterna ausencia del más allá. Se dejó caer pesadamente en una butaca. Sonó el teléfono, pero no sabía si sonaba en su mundo o en el de ella. Estaban superpuestos, uno encima del otro, como fotogramas idénticos, cada uno con un actor diferente. Tras quitarse los zapatos, su mujer cruzó la habitación a saltitos hasta la cama y descolgó un auricular. ¿Hola? Sí, todo va bien. He llegado sin problema y nos han dado nuestra habitación. La mujer escuchó. Vaya, qué mala suerte. ¿Cuándo crees que podría despegar el avión? Bueno, al menos disfrutaremos algunos días. Un nuevo silencio. Alcanzó a oír la voz metálica que sonaba al otro lado del extremo de la línea y descubrió que era la suya. Bueno, entonces es mejor que te alojes en un hotel del aeropuerto por si acaso, aunque no sería tan agradable como esta habitación. A continuación, ella se echó a reír con esa risa tan ronca y sensual, y él supo lo que le habían dicho. Lo supo porque él se lo había dicho. Casi podía recordar las palabras exactas, podía recordar cada minuto de aquel fin de semana, porque ahora le iba a dar casi cada minuto de aquel fin de semana. Porque ahora le iba volviendo la memoria y al caer en la cuenta lo invadió una oleada de sentimientos contradictorios. Sintió alivio, pero también vergüenza. Había dudado de ella. Casi al final de su vida, después de tantos años juntos, la había juzgado de un modo indigno. Quería encontrar la manera de pedirle perdón, pero no podía. Lo siento, susurró, y el hecho de reconocer en voz alta su error le proporcionó cierto alivio. Repasó sus recuerdos de aquella época. Había caído una fuerte nevada sobre el aeropuerto, retrasando todos los vuelos. Aquel día salió con tiempo muy justo porque tenía reuniones en las que asistir y las personas a las que ver. El suyo era el último vuelo en despegar. Vio en el panel que ponían retrasado y luego retrasado de nuevo y finalmente cancelado. Soportó una noche aburrida en el motel del aeropuerto con tal de estar bastante cerca para agarrar el primer vuelo que saliera en la mañana, si es que el tiempo lo mejoraba, pero
el tiempo mejoró y pasaron la siguiente noche juntos. Pero fue la única ocasión en la que estuvieron separados, en la vigilia de su aniversario. Ella en su habitación de hotel y él en la suya, comiendo pizza y viendo un partido de hockey en la tele. Al recordar la hora no le pareció una noche tan mala, puesto que incluso se permitió algunos caprichos, pero hubiera preferido pasarlo con ella. A lo largo de los 48 años de historia de su matrimonio, fueron muy pocas las noches que hubiera preferido no pasarlas a su lado. Aquella noche sucedió algo más, algo que no conseguía recordar del todo. No se podía quitar de la cabeza. Era como una picazón que lo exasperaba. ¿Qué sería? Maldijo su mala memoria, e incluso cuando otra emoción lo embargó. Fue consciente de la envidia que le tenía a su yo más joven. Era impetuoso entonces, tan pagado de sí mismo. A veces miraba a otras mujeres, aunque nunca dio un paso más allá. Y muy de vez en cuando pensaba en su antigua novia, Karen, la muchacha que podía haber sido su esposa. Se marchó para estudiar en una universidad pequeña y exclusiva del noroeste, con la esperanza de que él la siguiera, pero él escogió otro centro tras decidir que prefería quedarse más cerca de su casa. Intentaron mantener una relación a distancia, pero no funcionó, y hubo momentos en los primeros años de su matrimonio en los que se preguntó cómo habría sido su vida si se hubiera casado con Karen. ¿Qué aspecto habrían tenido sus hijos? ¿Qué habría sentido al dormir junto a ella cada noche, al despertarla en la oscuridad con un beso y percibir su relación, las manos de ella en su espalda, los dos cuerpos entrelazándose lentamente? Con el tiempo, esos pensamientos se desvanecieron y aceptó el presente de su relación, agradecido por todo lo dicho presente, así como su esposa le habían aportado. Pero aquel mismo joven, indiferente y despreocupado, llegaría a la mañana siguiente, llevaría a su bella esposa a la cama y no apreciaría lo afortunado que era de tenerla. Ella colgó el teléfono y tras sentarse en la cama, acarició la piedra de su anillo de compromiso antes de trazar círculos alrededor del aro de oro en el que él estaba engarzada. Se levantó y entonces, mientras él continuaba sentado en la butaca, observó las ráfagas de nieve que caían en el exterior. Corrió unas cortinas, encendió las lámparas de las mesillas de noche para que su luz cálida bañara la habitación y empezó a desnudarse. Y le fue concediendo pasar con ella aquella noche, de forma distante e íntima a un tiempo. Se sentó en el suelo del baño, con la mejilla contra la bañera, y la vio bañarse, con la cabeza apoyada en una toalla y los ojos cerrados, mientras la radio de la habitación sonaba durante 1 hora la música de Sandheads. Él estaba a su lado cuando ella se sentó en la cama, envuelta en un albornoz del hotel, con una toalla enroscada alrededor de la cabeza, pintándose las uñas de los pies y riendo mientras veían una comedia malísima que nunca habría visto de haber estado él presente, y él se sorprendió a sí mismo riéndose también. Ella llamó al servicio de habitaciones, una ensalada Cobb y una media botella de Camblis, y él vio las huellas que dejaba en la copa fría. Recogió con una mirada la página del libro que leía ella, uno que él le había dado pensando que podría gustarle. Ahora leían juntos el contenido del libro olvidado hace mucho tiempo, de modo que ambos lo descubrieron a la vez. Ella se deslizó por fin de la toalla y se sacudió el pelo. Después se quitó el albornoz y se puso el camisón. Se metió entre las sábanas, apagó la luz, apoyó la cabeza en la almohada. Él estaba a solas con ella, el rostro de su mujer casi luminosamente en la oscuridad, y aún así pálido y poco definido. Notó cómo lo invadía el sueño, pero temía cerrar los ojos porque, en lo más profundo de su corazón, sabía que ella habría desaparecido
cuando se despertara y quería que esa noche no acabara nunca. No soportaría separarse de ella de nuevo, pero la desazón no desaparecía, la sensación que había en cada detalle importante que no conseguía recordar, algo relacionado con la conversación olvidada mucho tiempo atrás, que había tenido lugar cuando él finalmente llegó a esa habitación. Empezó a volverle la memoria, muy gradualmente. Sí, pero estaba descubriendo más piezas de aquel fin de semana en el desván abarrotado de su memoria. Haciendo el amor y después ella guardó silencio. Cuando la miró, vio que lloraba. ¿Qué pasa? Nada. Algo te pasa, estás llorando. Pensarás que soy muy tonta. Dímelo. He tenido un sueño en el que salías tú. Y se volvió a desvanecer el recuerdo. Intentó acordarse de aquel sueño, podría ser relevante, todo acerca de aquella noche le parecía relevante. A su lado, la respiración de su joven esposa se fue sosegando a medida que entraba en un sueño más profundo. Se mordió el labio frustrado. ¿Qué sería? ¿Qué será lo que no conseguía recordar? Se le entumeció el brazo izquierdo. Supuso que debería hacer a la postura. Intentó moverse y el entumecimiento se convirtió en dolor. Se extendió rápidamente por todo su cuerpo, como si se hubiera inyectado veneno en el torrente sanguíneo. Al abrir la boca expulsó la bocanada de aire y de saliva. Experimentó una fuerte opresión en el pecho, como si una presencia invadiese y se le hubiera sentado ahorcadas en el torso, dificultando su respiración y de algún modo comprimiéndole el corazón. Se lo imaginó como una masa roja, sujeta a un puño que, al apretarlo, lo iba vaciando de sangre lentamente. Soñé que estabas a mi lado, pero sufrías mucho y yo no podía tocarte. Lo intenté muchas veces, pero no lo conseguí. Oía su voz a lo lejos y las palabras le llegaban como un eco. La había abrazado y le había acariciado la espalda, conmovido por la intensidad de sus sentimientos, pero en el fondo la había considerado tonta por responder así a un sueño. Su esposa se movió mientras dormía y ahora él, quien derramaba lágrimas de dolor. He soñado que morías y que yo no podía hacer nada para salvarte. Me estoy muriendo, pensó. Finalmente el momento ha llegado. ¡Che!, exclamó la mujer. La miró y aunque ella tenía los ojos cerrados, movió los labios y susurró: "Tss, tss. Estoy aquí y tú también". Ella cambió de postura, alargó los brazos y lo envolvió en un abrazo. Él le hundió la cara en el pelo, la olió, la acarició en su agonía, mientras el corazón le estallaba en lo más profundo del pecho. Músculo y sangre empezaban a fallar y todo llegaba a su fin. Su mujer lo apretó con fuerza cuando las últimas palabras que pronunciaran en su vida emergieron en una mañana incoherente. Antes de que la oscuridad se lo llevara, antes de que todo fuera calma y silencio, "Tss", dijo ella mientras él se moría. Estoy aquí, te quiero tanto. Tss, tss. Y él abrió los ojos.